Muy buenos días otra vez. Su amigo Jorge Burges, gustoso de hablarles a mis amigas televidentas, a mis amigos televidentos. El, eh, la mañana sigue calentándose un poquito. Vamos a ver qué clima tenemos hoy. Está sabroso. Hoy es día 4 de septiembre de 2020 y hace 3 días, día primero, pues fue el informe, que es todo un acontecimiento político. Más bien el discurso relativo al informe, ¿verdad? Es la fecha en donde el Poder Ejecutivo presenta su informe al Poder Legislativo, al Congreso, eh, y esto ha cambiado, ¿verdad? Ahora se entrega por escrito y se da un discurso por aparte. Esto cambió de lo que era antes. Creo que en términos generales tiene su causa, aunque quizás sería bueno regresar a un poco de formalismos, ¿verdad? De ceremonias. Las ceremonias tienen su contenido importante, ¿verdad? Vamos a hablar de esto, ¿verdad? El que les esté hablando a ustedes de este tema, un hombre viejo, pues es porque me acuerdo de 65 años para atrás, más o menos, ¿no? Yo creo que el primer informe que vi era el año 55 o 56, 1955, 1956, en la televisión, ¿verdad? Se suspendieron actividades en el país, no había clases, etcétera, etcétera, y era para que oyéramos al presidente informar. Eh, ya nos habíamos reconciliado con el presidente de entonces, un gran presidente, don Adolfo Ruiz Cortines, algún día hablaremos de él, que empezó con su gobierno con mucha austeridad, en medio de un problema que se lo achacábamos a él, ¿verdad? En realidad enfrentaba un problema de nuestro comercio externo que ya era importante en México, es el factor externo para las finanzas, ¿verdad? Entonces, en realidad es lo que enfrentaba y lo hizo muy bien. Lo enfrentó y lo enfrentó muy bien. Entonces, ya en el año 55 ya otra vez había una gran actividad económica. El año anterior, 54, había sido la devaluación de 2.50 que duró, esa paridad con el dólar duró durante 22 años. Fue una cosa muy inteligente de don Adolfo Ruiz Cortines, su secretario de Hacienda, don Antonio Carrillo Flores, ¿verdad? Y un gobierno muy austero en cuanto a la economía y en cuanto a la actitud del presidente y de los principales políticos. Pero en fin, era por televisión. Los primeros informes que se televisaron, pues eran hasta cierto punto, yo no diría que aburridos, este, pero solo aparecía bajo diferentes tomas el señor presidente hablando, ¿no? Leyendo su informe y eh, pues diciendo cosas importantes, ¿verdad? Interesantes, dando cifras. Ahorita vamos a hablar un poquito de todo el ritual que implicaba, ¿verdad? Y después, pero yo creo que ese año o al año siguiente, 55, 56, empezaron a animar un poco la lectura del informe. Ya no salía el presidente hablando, sino aparecían filmaciones acerca de lo que estaba hablando, ¿verdad? Si hablaba de la agricultura, pues se veía ahí una cosechadora, unos campesinos sembrando, otros cosechando, en fin. Se veía comercio exterior, salían los barcos de donde salían postales, así los sacaban con unas grúas. Hoy no se nos hace ridículo, ¿verdad? Ese peso que tardaban varios días en sacar de las bodegas de un barco, ahorita lo sacan en segundos. Hablaremos después de eso. Pero, en fin, teníamos esa animación y era un poquito más
animado verlo, ¿verdad? Sobre todo para un niño, ¿verdad? Yo en el 56, yo tenía 12 años, 55 tenía 11, entonces eh, era difícil de esa edad que estar viendo más a un tipo, ¿verdad? Eh, pero empezó a darse cierto ritual en donde participaba la televisión, ¿verdad? Eh, ¿Qué pasaba con esto? Antes de que llegara el señor presidente era la llegada al Congreso, a la Cámara de Diputados, llegaban personalidades, políticos, gobernadores, secretarios de Estado, embajadores, la familia del presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Desde luego los representantes de las Fuerzas Armadas. Entonces iban llegando, iban entrando, entonces teníamos a, a Jacobo Zabludovsky o a Pedro Ferriz o a alguien más eh, diciendo quién iba entrando, ¿verdad? Pedro Ferriz, el papá del que ahorita eh, sale con algunos videos, ¿verdad? Jacobo Zabludovsky, un gran personaje del Miguel Alemán Velasco, quizás Martínez Carpintero, algunos locutores de la televisión iban diciendo quién iba llegando y cuando ya habían llegado unos 4 o 5, ya entonces empezaban adentro de la Cámara a entrevistar a los políticos que habían llegado, fundamentalmente a los secretarios de Estado, ¿verdad? Porque en el informe se iba a mencionar lo que se había avanzado en cuanto a la hacienda, a las finanzas, en el sector externo, ¿verdad? En la construcción de presas, ¿verdad? Entonces se entrevistaba al secretario de Hacienda, al secretario de Relaciones Exteriores, al secretario de Recursos Hidráulicos, que era una secretaría en aquel tiempo. En fin, según fuera el tema que iba a abordar el presidente, pues se entrevistaba a los secretarios, ¿verdad? Esto era muy importante porque la política de aquel entonces implicaba que el siguiente presidente, después de que terminara el que iba a estar hablando, el siguiente presidente iba a salir de entre aquellos en que estaban entrevistando. Y entonces, pues tenía sentido estas entrevistas, ¿verdad? Eran muy importantes políticamente hablando, entonces procuraban hablar muy bien, con mucha prestancia, y no arriesgarse mucho, ¿verdad? Entonces pero los iba uno conociendo, era importante para ir semblanteando a los posibles sucesores del que iba a estar informando, ¿verdad? Entonces, estas entrevistas eran algo muy importante y bueno, luego llegaba el informe, la ceremonial, el himno nacional, el presidente de la Cámara le daba la voz al presidente de la República, ¿verdad? Exacto, muy republicano, ¿no? La soberanía estaba radicada en el Congreso, así hablaba el presidente, ante vuestra soberanía vengo a informar. Entonces, el presidente hablaba eh, porque el presidente de la Cámara le daba la voz, ¿verdad? Entonces, un acto de sumisión republicana no era cierto, ¿verdad? El mandón era el presidente de la República, el presidente del Poder Ejecutivo. Pero bueno, este ceremonial, por algo también los políticos de otro nivel se peleaban ser el presidente de la Cámara, porque además el presidente de la Cámara, después de que el presidente de la República daba todo su informe, daban la respuesta, ¿verdad? Pero el informe era un discurso de muchas horas, llegó a ser como de 5 horas todo el ceremonial, desde que empezaba hasta que terminaba. Eh, Llegó a ser muy largo, ¿verdad? Y es que daba pormenores de todas las obras y acciones que el gobierno había realizado, todas el papel en el mundo internacional, en las relaciones exteriores,
cómo estaban las reservas del Banco de México, ¿verdad? Todo eso lo decían. Y luego venía a la parte final, unos 20 minutos, era el mensaje político del señor presidente. Entonces ahí empezaba a dar directrices el presidente acerca de hacia dónde iba a ir la gestión siguiente y qué enfoque se le estaban dando a los problemas políticos que se estaban enfrentando. Era el mensaje político, era el informe de cifras y luego el mensaje político. Entonces, esto era el informe, lo daba el señor presidente y después el presidente de la Cámara, pues adquiría una gran relevancia en ser el que contestara al Poder Ejecutivo. A nombre del Poder Legislativo contestaba al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y bueno, muchos de ellos pues, fueron importantes políticos tiempo después, ¿verdad? Bueno, esa respuesta, yo siempre recuerdo, hubo una diputada que en 2 ocasiones dio la respuesta. Una vez creo que fue con Delán Madrid o López Portillo, fue con Echeverría, no creo, estaría muy joven. Y después lo dio en el primer informe de Fox. Fue una gran política que es Beatriz Paredes, se encargó de eso, ¿verdad? Ella repitió ese papel de presidente, en 2 ocasiones fue presidente, ella fue presidente de la Cámara de Diputados el 1 de septiembre, el día del informe. Entonces, esas 2 oportunidades. La respuesta a Fox a mí se me hizo fantásticamente bien, una pieza política de primera. Bueno, daba las respuestas, se tocaba el himno, ya se iba, se salía el presidente y ya se iba hacia Palacio Nacional y luego venía pues un besamanos ahí en Palacio que pues, eran los principales políticos más unos cuantos invitados, ¿verdad? Pero eso era un ritual que nos daba, se repetía año con año y nos daba la impresión de que era algo lo establecido y que con la fuerza de lo que ya funciona, lo que ya está establecido, era el momento en que se hablaba de política. Era raro que el presidente hiciera declaraciones intermedias, muy raro. Y había problemas en que encargaba a alguno de los secretarios dar la respuesta, pero él dar prenda en sentido político no se aventaba a hacer, ¿verdad? Entonces, esto era algo muy establecido, muy formal, pero que no muy estrecho. Fue ciertamente algo muy estrecho y eso pues empezó más tarde a no funcionar. De eso hablaremos en otra cápsula acerca del informe. Yo creo que esta y otras 2 cápsulas van a ser respecto al informe. Más que sobre el informe del presidente Andrés Manuel López Obrador, más que sobre el informe de él, haciendo contraste de lo que era ahora, lo que era entonces y lo que es ahora, ¿verdad? Hablaremos de esto. Y bueno, platicaremos de cómo evolucionó y por qué estamos ahorita y cómo estamos. Por lo pronto, termino esta cápsula, me despido de ustedes, muy agradecido de su atención, ¿verdad? Gracias.